Pues buenas tardes, muchísimas gracias a la organización por invitarme a presentar el programa en el que trabajo desde el 2009, o sea, 6 años. Ahora mismo, muchísimas gracias por la presentación. Es un lujo para mí poder estar en La Princesa, que es el hospital donde empecé a formarme como médico. Y, bueno, solamente una puntualización respecto a la presentación. Este año no soy directora del programa, lo fui durante el año pasado en ausencia de la doctora Parellada, que estuvo fuera durante un sabático. Con lo cual la experiencia de poder estar coordinando la tengo y ha sido una experiencia excelente que espero poder transmitir ahora al hablar del programa, pero afortunadamente para mí este año se encarga ella, que lo hace fenomenal y que tiene mucha capacidad para llevar eso y la clínica adelante, porque es todo un trabajo. En los 15 minutos que tengo de exposición lo que pretendo es explicar muy poco médico y muy poco psicopatológico, pero intentar explicar las bases y un poco el funcionamiento del programa Amitea. Alguno de vosotros igual lo conoce. Es un programa que pretende hacer una atención médica integral a las personas con trastornos del espectro del autismo, algunas de ellas con retrasos, otras sin retrasos, muchas con comorbilidad médica y con muchas dificultades, tanto ellas como sus familiares. Las clasificaciones cambian, las descripciones cambian, pero básicamente cuando hablamos de alguien que tiene autismo o un trastorno relacionado, hablamos de alguien que tiene dificultades en la interacción social y en la comunicación, tanto verbal como no verbal, y que tiene particularidades en lo que se refiere a conductas repetitivas, inflexibilidad, intereses restringidos. DSM-4, DSM-5 pueden pelearse, pero básicamente muy pocas personas van a dejar de entrar bajo estos supuestos si hacemos uso estricto de las nuevas clasificaciones. Es una situación prevalente, cada vez más prevalente. Los datos que presento son datos antiguos. 1 de cada 150 niños en nuestra comunidad, según datos muy antiguos, datos de 2009, tendrían un trastorno del espectro del autismo. ¿Y por qué presento esto, si no los últimos, que nos hablarían de 1 en cada 70, probablemente? Porque hay mucha discusión realmente sobre dónde están los límites diagnósticos de los trastornos del espectro del autismo. No está muy claro si estamos hablando de un verdadero aumento, de cambios en los criterios diagnósticos, de más conocimiento, de inclusión en categorías como TEA, de personas que no cumplen los criterios, pero que pueden beneficiarse de la escolarización y otro tipo de situaciones que están restringidas a las personas que tienen TEA. Y yo creo que es un área de discusión en la que es complicado hacer sin datos epidemiológicos, que no los tenemos ahora mismo, por lo menos para la Comunidad de Madrid, es muy complicado decir exactamente con qué estamos contando, ¿no? Lo que sí que sabemos en cualquier caso es que nosotros que trabajamos en un programa que es específico para personas con TEA, que hacemos una reevaluación cuando las personas llegan al programa, sabemos que son muchos, que cada vez son más y que tiene una enorme repercusión sobre el sistema sanitario, asistencial, de organizativo. Y sabemos además que las personas que tienen TEA tienen muchas dificultades a muchísimos niveles, que tienen más comorbilidad. No he estado esta mañana, me disculpo por ello, pero veo por la presentación anterior que se está hablando de la comorbilidad de forma insistente. Y esto no podría ser una excepción. La comorbilidad es a todos los niveles. Entre otras cosas, estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo. Sería bastante difícil pretender que cuando una alteración en un momento determinado, que se expresa en un momento determinado del neurodesarrollo, vaya a ser absolutamente única y que no vaya a conllevar dificultades o problemas en otros sentidos. Hay más comorbilidad psiquiátrica, hay más comorbilidad física y hay más mortalidad. Y esto es importante, es uno de los datos duros que tenemos y que tenemos que tener claro. Hay más mortalidad y mortalidad antes. Hay menor esperanza de vida en las personas que tienen TEA y todavía menor en las que tienen TEA y discapacidad intelectual. Y además tienen muchísimas dificultades a la hora de enfrentarse, porque muchas veces es un enfrentamiento al sistema sanitario. Y estas dificultades tienen que ver con que muchas veces no saben diferenciar el origen del dolor, explicar dónde está el dolor o explicar cuáles son otros síntomas físicos. No pueden esperar quietos, no pueden esperar el mismo tiempo que otra persona en una sala de espera. Muchísimas veces tienen un umbral de sensibilidad al dolor distinto, y cuando alguien llega a urgencias, y hemos tenido casos de personas que llegaban, que aparecían en urgencias después de un dolor
leve, según los familiares, a lo mejor de 2 o 3 días, intenso en el último día, y tenía una peritonitis aguda y había que operarlos inmediatamente. El umbral del dolor es distinto, sumado a las otras cosas. Todo esto hace necesario que necesitemos programas de promoción de la salud y que necesitamos, para utilizar los recursos eficientemente, utilizarlos más en estas personas. Esta diapositiva probablemente la podamos saltar, simplemente quería mencionar, porque los problemas de conducta también son parte del foco de estas jornadas de hoy, que hasta en un 50% estas personas pueden presentarse en la clínica con problemas graves de conducta. No significa que este sea el motivo por el que vengan, no significa que esto sea en este momento particular. Estamos hablando de problemas de conducta a lo largo de la vida. Y estos problemas de conducta aparecen porque la etiología es múltiple. Y alguien puede tener problemas de conducta porque, como una chavala también del programa, que era una chica obesa, sin lenguaje, con retraso mental, que se había clavado una astilla hacía 6 meses, era incapaz de caminar y era incapaz de explicarle a nadie que lo que le pasaba es que le dolía el pie. Y se tiró 6 meses con unos problemas de conducta, con una negativa a andar impresionantes, hasta que alguien pudo hacer una exploración como Dios manda, porque la chica no se dejaba, ¿vale? Entonces, de alguna manera los problemas son múltiples y abarcan a muchos aspectos de la salud. Si nosotros pretendemos que el acceso sea el mismo, tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades de cada uno, porque la diferencia hace que necesitemos hacer cosas distintas para que el resultado sea el mismo. Y dada la gravedad de este cuadro clínico del que estamos hablando y la frecuencia de todos estos problemas asociados, realmente necesitamos hacer algo específico y diferencial. Esa fue la idea de la creación de Amitea. Es un programa que se diseñó un poquito antes, pero empezó a funcionar en abril de 2009. Tenemos publicados tanto el diseño del proyecto como los primeros resultados, publicados hace relativamente poco, aunque es un artículo que está escrito hace mucho tiempo y mandado a la revista. Básicamente, de lo que se trata es un programa al que puede acceder cualquier persona de la Comunidad de Madrid que tenga un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, un diagnóstico suficientemente justificado por un profesional médico y que tenga cualquier edad. Es un programa que permite atender a personas de todas las edades. En un primer momento fue diseñado y fue financiado por los fondos de cohesión del Ministerio de Sanidad en 2009 y poco tiempo después lo asumió el Hospital Gregorio Marañón. Los objetivos generales, ¿cuáles son? Pues facilitar el acceso a servicios de salud especializados y coordinar todos los procesos sanitarios. Durante muchísimo tiempo la atención a personas con autismo, y de hecho este proyecto surge en estrecha colaboración y por las demandas, por la insistencia y las demandas realmente muy bien organizadas de la Federación de Autismo Madrid, de las asociaciones de autismo. Todas estas personas con autismo durante muchísimo tiempo, y de hecho muchos de las personas adultas, han estado en el sistema privado de salud. Y han estado en el sistema privado porque les ha sido muy difícil entrar dentro de los sistemas públicos por todas las dificultades y las barreras que presenta nuestro sistema, ¿no? Los objetivos más específicos son dar una continuidad de cuidados de la infancia a la vida adulta, la discriminación positiva para obtener una asistencia de la misma calidad, la minimización de variables nuevas. Tened en cuenta que para alguien que necesita la igualdad, que necesita la rutina, que las cosas sean parecidas, que es complicado en algunas ocasiones que el doctor se ponga y se quite las gafas o que se corte el pelo o que lleve corbata y no lleve corbata, porque muchas veces yo tengo un paciente que me dice que nunca me quite los lunares que tengo en la cara porque si no podría reconocerme, porque su guía para entender que soy yo la persona que tiene delante son los lunares que tengo, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias, que a mí este chico me lo puede decir porque es perfectamente verbal y muy inteligente, pero otras personas no pueden explicar con la misma sutileza estas cosas. La idea es minimizar todas estas variables y poder agrupar la atención para que sean pues menos difícil acceder, ¿no? Y además promover un entorno de salud amistoso, que sea estructurado, predecible y que sea facilitador. La accesibilidad muchas veces la tenemos ligada a lo que tiene que ver con las barreras físicas, pero muchas veces las barreras comunicativas, sociales y ambientales son tanto o más importantes como las barreras físicas, porque no se ven y porque muchas veces no se presta atención a las mismas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de aprender a hablar en el idioma del otro, en darle el espacio para poder expresarse, el que vengan los cuidadores, no necesariamente la familia, o también, además de la familia, los cuidadores, porque para según qué cosa, a lo mejor es incluso mejor que venga una persona determinada y no otra, ¿no? Ser familiar y cálido para interaccionar conmigo, estructurarme el ambiente, todo esto son cosas absolutamente importantes.
¿Cómo se puede derivar este programa? Pues la idea es que derive cualquier médico de la salud pública, tanto el médico de atención primaria como cualquier especialista que sea capaz, efectivamente, de facilitar un diagnóstico adecuado. Y la idea es que es importante que se nos faciliten, que la persona venga diagnosticada adecuadamente, porque no somos una unidad que pueda permitirse el lujo de hacer diagnósticos. Es un problema grave el del diagnóstico, no solo en la Comunidad de Madrid, en España en general. Y yo diría que a nivel probablemente europeo los consensos diagnósticos existen, pero realmente es complicado y no todo el mundo a la hora de la práctica clínica hace las cosas de la misma manera. Entonces, yo creo que es un tema que probablemente en los próximos años veremos grandes avances en él. ¿Qué es lo que se hace? Pues la familia puede proporcionar directamente mediante fax o mediante una llamada telefónica el informe, y el coordinador del programa, el Case Manager, que es un enfermero excepcional, José Romo, que de hecho pues ha sido premiado en más de una ocasión por su labor con las personas con autismo, les facilita una cita y organiza los procesos asistenciales. Cuando nosotros vemos a estas personas en la clínica, hacemos una historia clínica, una historia psiquiátrica y una historia médica. Pero además de una historia médica al uso, de una historia psiquiátrica al uso, nos fijamos en algunas cosas en las que habitualmente no se fija uno mucho, en las que no es muy habitual fijarse en una primera entrevista. Nos fijamos muchísimo en cosas como el patrón de sueño, en cosas como el trastorno del comportamiento alimentario y los problemas gastrointestinales, que sabemos que son muy frecuentes en estas personas, en las dietas, en el hecho de que haya dietas restrictivas por el paciente. 3 minutos. 4, vale. Dietas restrictivas por parte del paciente, o que las familias hayan optado por hacer dietas. Hay mucho sobre las dietas, muy poco suficientemente científico. Es una de nuestras áreas de interés, entender qué es lo que hay detrás de todas estas cosas, pero mucha gente opta por una dieta y entonces eso tienes que conocerlo. Miramos a ver si ha habido evaluaciones oftalmológicas, si hay problemas de higiene o dentales de otro tipo, caries, etc. Hacemos mucho hincapié en entender el comportamiento, en especial la irritabilidad, la presencia o no de autoagresiones, de agresividad, cuándo aparecen estas cosas, cuáles son los mantenedores, cuáles son las circunstancias, los precipitantes, las circunstancias que pueden hacer que esas situaciones terminen. Evaluamos la inatención, la hiperactividad, las obsesiones, compulsiones, los principales dominios psicopatológicos, pero fundamentalmente el estado emocional afectivo y la ansiedad y la capacidad de adaptarse a la vida adulta. Tenemos cada vez más chicos que vienen con situaciones muy complejas, chicos con discapacidades intelectuales leves o sin discapacidad intelectual reconocida al menos, que tienen muchos problemas de adaptación cuando pasan a la edad adulta. Y esa es una de las cosas en las que nos detenemos. Hacemos esto, tenemos la fortuna de tener al lado a enfermería, y en enfermería se hacen muchas cosas. Se pueden hacer desde tallar, pesar, que son cosas que habitualmente se pueden hacer en atención primaria, pero tenemos un elevado número de personas que vienen a hacerse extracciones. A veces es muy difícil hacer una extracción en una persona pues con dificultades de este tipo. Hacemos desensibilización sistemática, electrocardiogramas, es decir, procedimientos rutinarios que no son tan accesibles desde otras circunstancias. ¿Cuáles son los puntos clave? La continuidad de cuidados y la facilitación de acceso. Yo creo que la facilitación de acceso y de proceso es muy importante. Me voy a detener en esto brevemente. Nosotros estamos organizando diferentes formas de actuar con las diferentes especialidades del hospital. Es decir, no tenemos en nuestro programa, no tenemos exclusivamente 10, 12 personas. Tenemos a todo el hospital junto con nosotros. Y no solo al hospital, en la medida de lo posible intentamos hacer coordinación con personas que están siguiendo tratamientos en otros hospitales, porque tened en cuenta que la multipatología hace que mucha gente esté en seguimiento en distintos sitios y que esté contento con sus médicos, pero que en otras especialidades quiera cambiar. Tenemos una situación muy complicada en la Comunidad de Madrid. Intentamos actuar de coordinadores cuando así nos lo requieren, y no siempre es el caso. Otras veces lo que nos piden es que hagamos evaluaciones psiquiátricas o tratamientos psiquiátricos. En el caso en el que la persona quiera venir al hospital y beneficiarse del programa, hay personas particulares en las distintas especialidades que son las que empiezan a tratar a las personas con TEA y se han convertido en este tiempo en especialistas. Ellos, los médicos, las personas auxiliares, las personas de enfermería, y empiezan a tener sus propios procedimientos y protocolos para trabajar con estas personas en sus distintas especialidades. Yo creo que eso es lo más importante. Hay un coordinador asistencial, que es el enfermero del que os hablaba. Hay 4 psiquiatras a tiempo parcial. Una de ellas, que es la doctora para ella, es la coordinadora médica. Y hay una persona que hace psicología. Desde luego no atención psicológica, pero sí evaluación pues, de circunstancias como pues, problemas conductuales o cosas un poquito por el estilo. Y sobre todo mucha coordinación con otras personas que hacen atención psicológica.
En un minuto os cuento la actividad global del programa a día de hoy y os hablo de uno de los proyectos que tenemos asociados que nos parece interesante y quiero compartir con vosotros. Desde abril de 2009 hasta 31 de diciembre de 2014, todas las memorias están colgadas en la web. El que tenga interés por ver con más detalle lo que hacemos, poniendo en Google simplemente Amitea Marañón, les llega directamente a la página web de nuestro servicio y tiene a su disposición las memorias anuales detalladas de todos los años, de toda la actividad de todos los años. También la carta de servicios y también todas las cosas que vamos sacando, todos los documentos que vamos generando. Hemos visto 1.667 pacientes nuevos y hemos realizado casi 20.000 actuaciones médicas. Simplemente en 2014 las consultas de psiquiatría fueron más de 2.500. Vemos a chicos fundamentalmente, porque sabéis que la prevalencia de los TEA es mayor en varones que en mujeres. Vemos fundamentalmente a gente joven, porque es más fácil que vayan a un sitio nuevo las personas jóvenes que las personas mayores. Intentamos mantenernos, la línea azul de abajo es nuestro intento de no ver más pacientes nuevos porque no podemos, porque lo que tenemos es una lista ascendente de derivaciones. Estamos pensando en formas de mejorar la gestión de nuestra consulta y yo creo que de aquí a 3-4 meses empezaremos a hacer cosas que probablemente nos incluyan en la comunidad de otro modo y faciliten para todos el trabajo común en este sentido. Se gestionan muchas visitas a otras especialidades, las más, aparte de la psicología, que son relativamente frecuentes, las más frecuentes son la nutrición, neuropediatría, neurología, oftalmología y gastrodigestivo, cada vez más a genética, porque sabemos cada vez más que la genética explica hasta un 20-25% de los casos de TEA, todavía no de forma excesivamente clara y probablemente cada vez que vayamos teniendo técnicas mejores sabremos más. Y estamos haciendo una evaluación de la efectividad de este proyecto. Estamos comparándolo con la atención a personas con autismo de Oviedo y de Sevilla y estamos viendo si esto realmente va a alguna parte, una parte de nuestras propias evaluaciones y de nuestras propias memorias. Lo último que quería compartir con vosotros, y esto es otro minuto, es una página web que hemos desarrollado en colaboración con la Fundación Orange, que lo que pretende es facilitar el acceso al hospital. Realmente no es una web que haya que utilizar con ningún tipo de clave. El que quiera meterse en doctortea.org puede visitarla libremente, la puede utilizar. Las cosas que hay colgadas son de las distintas personas, de los distintos hospitales que han cedido imágenes, vídeos, etcétera, para que sean vistos. La idea es, esta es la interfaz de la web, y la idea es que uno pueda entrar y que pueda hacer un paseo virtual, con realidad virtual, con vídeos, con cartoons, con muñequitos en 3D. Cada persona es distinta, cada persona necesita una forma distinta de aproximación a este tipo de cosas. Y ahí estamos todos nosotros presentándonos, explicando lo que hacemos, explicamos los espacios. Uno puede hacer una visita virtual al sitio donde va a ir y familiarizarse previamente con lo que va a pasar, familiarizarse previamente con todo el aparataje, todo lo que se va a hacer. Yo creo que esta es la última diapositiva, básicamente, que es lo que se aporta desde este programa. Es un servicio profesional y coordinado que pretende centralizar la información médica y ponerla al servicio de cada persona cuando acude al hospital, que se ajusta al horario y a la disponibilidad. De esto no se ha hablado mucho, pero cuando uno tiene una cita, en vez de tener que estar esperando una línea larga, José y su equipo se dedican a gestionar las citas por teléfono y a hacer la vida un poco más fácil a la gente. Se facilita el acompañamiento a especialidades, porque la primera vez que uno llega a un sitio del hospital es muy duro y hasta que uno no lo conoce realmente las situaciones, si uno tiene una mala experiencia es probable que no quiera volver y a lo mejor es una relación que va a llevarte muchos años, la relación con el neurólogo, con tus crisis epilépticas, igual tienes que estar yendo al neurólogo 15 años y es importante que la primera vez que vayas sea una vez más o menos agradable. Y estamos haciendo protocolos específicos con cada uno de los servicios. Este es nuestro equipo. Y este es el equipo más grande en el que estamos situados. Muchísimas gracias.